Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En los últimos años se ha hecho evidente a nivel global el incremento de las enfermedades que afectan la glándula tiroides como el hipotiroidismo. En nuestro país las estadísticas lo confirman. Esta tarde conversaremos sobre cómo se hace el diagnóstico certero de estas enfermedades. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, antes de iniciar el tema me gustaría que usted hiciera una breve explicación de cuál es la función de la glándula tiroides en el organismo. La glándula tiroides, Navy, es un órgano secretor del aparato endocrino cuya función fundamental es producir hormonas tiroideas. Es una estructura que se encuentra en la cara anterior del cuello, a ambos lados de la tráquea, por debajo de la nuez de Adán. Y es un órgano que su función no puede ser suplantada por otro, o sea que es un órgano vital para el funcionamiento de todos los demás sistemas. Anatómicamente está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por una zona llamada istmo, que conforma la estructura de esta glándula. Produce dos tipos de hormonas fundamental, la triiodotironina y la tiroxina. Ambas hormonas T3 y T4 son las que realizan las funciones para lo cual está diseñada esta glándula en el organismo. Estas hormonas son las que, mediante su funcionamiento a nivel de todos los tejidos, pues facilitan la producción de energía por todas las células del cuerpo, mantienen la temperatura corporal y favorecen el buen desarrollo de los tejidos y de los órganos, sobre todo desde la niñez hasta que termina la etapa del desarrollo. El funcionamiento del tiroides, Navy, está regulado a su vez por una hormona que se produce en la glándula hipófisis, en la base del cráneo, cuyo nombre es hormona estimulante del tiroide y que por sus siglas en inglés se llama TSH. Esta hormona estimula o reduce la producción de las hormonas tiroideas en dependencia de la cantidad que existan en el organismo. Muy interesante, profesor, pero ¿nos pudiera decir cuáles son las afecciones más frecuentes que puede sufrir la tiroides? Como todos los órganos del cuerpo, Navy, la glándula tiroide puede sufrir varias alteraciones, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista de su funcionamiento. Pueden ser afectadas por procesos inflamatorios, por procesos tumorales, por formaciones quísticas o nodulares, entre otros tipos de afectaciones. Esto, obviamente, puede repercutir en el funcionamiento de la glándula. Cuando la glándula funciona con un exceso de hormona, se produce un cuadro clínico llamado hipertiroidismo. Y cuando la glándula funciona con una concentración hormonal reducida, se produce lo contrario, o sea, el cuadro clínico conocido como hipotiroidismo, que es el más frecuente. Con frecuencia, la glándula tiroides puede también aumentar de volumen y cambiar su consistencia, lo que se conoce desde el punto de vista semiológico como bocio. O sea, la palabra bocio significa precisamente un aumento de tamaño y la consistencia del tiroides. Cuando existe un bocio, no significa automáticamente que la función de la glándula esté alterada. Puede haber un bocio tiroideo con función hormonal normal, con función hormonal aumentada o con función hormonal disminuida. Y por tanto, hay que seguir investigando al paciente para saber cuál de estas situaciones es la que presenta el enfermo. Doctor, ¿cómo el médico puede establecer el diagnóstico de una enfermedad tiroidea? Para sospechar, Navy, el diagnóstico de una enfermedad del tiroides, en primer lugar el médico debe conocer en profundidad cuáles son los síntomas, los signos y las alteraciones que producen estas enfermedades. Y el interrogatorio
es la primera parte de esta búsqueda, donde se le pregunta al paciente toda una serie de elementos que contribuyen a precisar si el paciente tiene una alteración en la función tiroidea o no. También el examen físico es importante, tanto el examen físico general del paciente como el examen físico particular del cuello donde se encuentra la glándula, y se pueden obtener indicios de aumentos de tamaño, de cambio de consistencia y otros elementos que permiten pensar en este diagnóstico. Una vez sospechada la presencia de alguna enfermedad tiroidea, Navy, se impone comprobarla con el uso de los estudios complementarios que existen y cuya función es precisamente corroborar la sospecha del diagnóstico. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más importantes para saber que existe un fallo funcional de la glándula tiroidea? Bueno, Navy, no siempre es fácil hacer un diagnóstico solamente por los cuadros clínicos. Y hay muchos síntomas que son generales, que se confunden con otras enfermedades y que pueden tender a generar la duda. Vamos a ver en pantalla, Navy, los principales síntomas y signos del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que son las variantes más frecuentes de esta enfermedad. Signos y síntomas más frecuentes de hipotiroidismo: cansancio fácil, apatía mental, que puede llegar en algunos casos a la depresión, aumento moderado de peso, piel seca, fría y caída del cabello, voz gruesa o ronquera. En cambio, el hipertiroidismo se caracteriza por otros signos y síntomas, entre ellos la persona hiperactiva y ansiosa, con frecuencia puede haber pérdida de peso, la piel está húmeda y caliente, los globos oculares pueden estar salientes, o sea, se llama exoftalmo, y hay tendencia a la taquicardia y el temblor. En ambos tipos de pacientes, Navy, o sea, hipotiroideos o hipertiroideos, pueden aparecer además trastornos en la esfera sexual, tanto del apetito sexual como de la menstruación, como en el caso de la mujer puede aparecer frigidez, o sea que son componentes comunes a las personas, tanto hipertiroidea como hipotiroidea. Profesor, usted nos decía que muchas veces se necesitan hacer estudios, pero ¿cuáles son los más importantes? En efecto, Navy, cuando el diagnóstico es dudoso, o sea que los síntomas no son suficientes para tener la certeza de la enfermedad, se utilizan varios estudios complementarios. Uno de ellos, el ultrasonido del tiroides, tiene importancia porque puede detectar cambios en la estructura anatómica de la glándula y se pueden precisar la existencia de nódulos, de quistes, de cambios en la consistencia del tejido tiroideo, y eso es muy importante para el diagnóstico de algunas enfermedades del tiroides. Sin embargo, para precisar trastornos en la secreción hormonal, el ultrasonido no tiene ningún valor, y en este caso se utiliza un estudio especializado llamado dosificación hormonal de TSH, T3 y T4. Este estudio precisa las concentraciones de estas hormonas y por esa vía se puede conocer la existencia de las variantes ya mencionadas de enfermedades tiroideas y llegar a un diagnóstico claro del tema. Finalmente existen otros estudios más especializados como la biopsia de tejido tiroideo, la gammagrafía de la glándula tiroides y la dosificación de yodo, que también son complementarios útiles para precisar algunas modalidades de enfermedad tiroidea. Doctor, pero es imprescindible realizar el TSH para definir la enfermedad y su tratamiento. Cuando el médico reúne los síntomas y los signos que hacen pensar en una enfermedad tiroidea y ha realizado ya los estudios más sencillos para buscar esta enfermedad, pues casi siempre se impone la realización también de la dosificación hormonal, o sea, del TSH, T3 y T4, lo cual nos da información para aplicar un tratamiento adecuado a cada paciente. Lo que no es correcto, Navy, es indicar el TSH, T3 y T4 sin haber reunido los elementos necesarios, sin haber realizado previamente otros estudios más sencillos que ya nos encaminen a un diagnóstico certero de la enfermedad, teniendo en cuenta que es un estudio especializado, que es costoso, que vienen muy pocas capacidades para la población que atendemos y por tanto, si se desperdicia este recurso, pueden surgir personas con necesidades verdaderas de realizar el estudio y que ya no tengan entonces
la capacidad para hacerlo. Por eso es que es importante que las personas sepan que este estudio se indica cuando ya hay elementos de sospecha para confirmarlos y aplicar el tratamiento correcto. Profesor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde. Igualmente, con nosotros. Neiva. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.